¿Vos lo manejás, José? Sí, Fer, ahí ya estoy. Dale. ¿Pasó o no? No, no se movió. No, no se movió. ¿Por qué no pone la presentación completa? Está completa, ¿ah? Ah, entonces está tildado porque se ve en la... se ve en la... Bueno, ahora ya no se ve nada. Ahí ya, a ver. Yo hoy le estaba dando clase a... Ahí está. ¿Ahí? Ahí está. Bien. Ahí está, sí. Bien. Bueno, entonces, como había dicho, eran las infecciones respiratorias, ¿no es cierto?, constituyen el principal motivo de consulta en los servicios de urgencias, ¿no es cierto? Y un número importante de pacientes evolucionan como casos ligeros o banales, ¿no es cierto?, característicos de los procesos virales. Y una pequeña porción desarrollan cuadros graves. ¿Se escucha bien? Sí, ¿Sí? Fernando. O sea, que necesitan tratamientos en las unidades de cuidados intensivos. Siguiente. La mayoría de las muertes relacionadas con las infecciones respiratorias agudas se atribuyen a infecciones agudas graves de las vías respiratorias inferiores, especialmente de causa bacteriana, constituyendo así, ¿no es cierto?, una causa importante de morbilidad en los servicios de terapia debido a la necesidad de monitorear las funciones respiratorias de manera secuencial. ¿Sí? Siguiente. Los objetivos de este trabajo es el repaso de los conceptos generales más importantes relacionados con la IBRA, o sea, con la infección de las vías respiratorias agudas, perdón, las claves en el diagnóstico de estas patologías y su diagnóstico diferencial, conocer los tratamientos adecuados y actualización del manejo de estas infecciones. Bien, este es un cuadro, ¿no es cierto?, que se llama Códigos de SIAP, ¿sí?, que en realidad es una clasificación internacional de atención primaria, que es una taxonomía de las terminaciones y expresiones utilizadas, ¿no es cierto?, habitualmente en medicina general y familiar, que recoge los motivos o las razones de consulta y los problemas de salud en los procesos de atención primaria. Siguiente. Ahí nos muestra bien, claramente, volvamos otra vez, cuáles son ¿cómo es? Con las barras, ¿no es cierto?, con las columnas, nos muestran cuáles son las infecciones prevalentes. Por ejemplo, el R74, que es el más, que va en 42,5%, tenemos la infección infecciones respiratorias agudas, catarro, faringitis, ¿no es cierto? Y así va el que le sigue con un 16,9% es la meningitis, la otitis media aguda, supurada, y así sucesivamente. Siguiente. Bueno, lo estoy haciendo un poco rápido porque es bastante largo. Bueno, las infecciones en las vías respiratorias altas es una de las causas más frecuentes de patología infecciosa infecciosas agudas. Las características fisiológicas del niño y la inmadurez inmunitaria, también junto con la rápida respuesta inflamatoria del tejido linfático, eso va a facilitar la aparición de infecciones respiratorias. Y en el anillo de Waldeyer, ¿no es cierto?, es el lugar donde asientan la mayoría de estas infecciones. La edad de máxima incidencia corresponde a los periodos comprendidos entre los 2 y los 6 años. Su incidencia aumenta en épocas de más frío, o sea, cuando termina el otoño y empieza el invierno, y todo el invierno. Y suelen afectar a diversos territorios, ¿no es cierto?, anatómicos al mismo tiempo. Siguiente.
Bueno, como había dicho que iba a hablar de las infecciones de las vías respiratorias altas y bajas, bueno, de las altas están la faringitis aguda, las herpanginas y las nasofaringitis, que son las que más prevalecen en estos tiempos. Siguiente. Bueno, la faringitis aguda, por ejemplo, es la infección generalmente debida a infecciones de la membrana de la mucosa de la garganta. Puede ser viral o bacteriana y siempre está alrededor de la faringe, ¿no es cierto? Circunscrita la faringe. La faringitis aguda es la primera causa de utilización de antibióticos en todas las edades y en todo el mundo. Y es una de las consultas más frecuentes en pediatría. Su correcto tratamiento y diagnóstico oportuno a veces es importante, ¿no es cierto?, para la prevención de la fiebre reumática. Siguiente. Con respecto a su etiología, la mayor parte de las faringitis son virales, o sea, entre el 65 y el 80%, y tienen un predominio estacional, o sea que es otoño-invierno. La edad media de presentación es de los 7 años. El estreptococo beta hemolítico del grupo A, por ejemplo, es el agente bacteriano predominante. Siguiente. Aquí le puse un cuadro de los agentes etiológicos virales, ¿no es cierto?, más frecuentes, donde predomina generalmente el adenovirus y que produce la faringitis exudativa, fiebre faringoconjuntival, el enterovirus, hace de pergina, fiebre faringonodular y boca, mano, pie, y así sucesivamente. Tenemos el virus herpes simple, tenemos también después los coronavirus, el rinovirus, la influenza. Seguimos. Y en este cuadro, los agentes etiológicos bacterianos más frecuentes, el estreptococo beta hemolítico de los grupos A, C y G, son los que predominan, ¿no es cierto? Y los que siguen, hay otros patógenos también que aparecen ahí en la lista. Siguiente. Aquí puse para hacer un cuadro comparativo, ¿no es cierto? Una faringoamigdalitis bacteriana y una viral, donde podemos ver claramente ¿cómo es? Cómo se diferencian, ¿no es cierto? En uno hay una inflamación, en la bacteriana siempre hay pus, ¿no es cierto? Ahí se encuentra todo muy sucio, muy inflamado. Y en el viral es congestivo, hay petequias, ¿no es cierto? Y por eso eso lo puse más como para diferenciar nomás, a ver cómo, cuando vemos una garganta. Siguiente. El diagnóstico siempre va a ser examinando, ¿no es cierto?, la garganta. Y se confirma con el cultivo de las fauces. Por ejemplo, es efectivo para la detección del Streptococcus pyogenes. O sea, no puede a veces predecirse la etiología con el examen clínico de las fauces. Hay métodos, ¿no es cierto?, rápidos, el test de látex, por ejemplo, útil cuando el resultado es positivo, ya que el resultado negativo a veces nos descarta la infección estreptocócica, ya que el resultado no descarta la cosa. Y la sensibilidad es del 62 al 96% y tiene una especificidad del 97%. Y requiere cultivo para la confirmación. Siguiente. Con respecto a los signos y síntomas, siempre va a aparecer la fiebre en un 29%, el dolor de garganta es 28%, el edema, el eritema de las fauces o de úvula es de 25%. Hay exudados blanquecinos de amígdala con 28% y pared posterior de la faringe, que suelen palparse también adenopatías submaxilares únicas o múltiples y dolorosas. Puede acompañarse también de rashes escarlatiniformes en un 40%. Siguiente. Con respecto al tratamiento, la recomendación actual es el de iniciar el tratamiento con antibiótico una vez confirmada la infección, debido a 4 fundamentos, ¿no es cierto? Primero, la prevención de la fiebre reumática, que es uno de los fundamentos más importantes y se estima que existe
tiempo suficiente hasta el 9º día de evolución para poder tratar la angina estreptocócica y prevenir la fiebre reumática. ¿No es cierto? Ahí unos buenos días tenemos para poder. Y la prevención de las complicaciones supurativas, que la más frecuente es asociada a las anginas estreptocócicas y el absceso periamigdalino. Siguiente. El otro es aliviar los síntomas. Cuando el tratamiento con antibiótico es administrado precozmente, aumentan los fracasos terapéuticos. Al retrasar, por ejemplo, el comienzo del tratamiento, se produciría una respuesta inmune inmediata y completa. Y la disminución de las infecciones a los contactos. O sea que la posibilidad de diseminación del estreptococo epiógenes es baja. En los casos que existe un conviviente con la fiebre reumática, se debe evitar la posibilidad, ¿no es cierto?, de la diseminación de la infección. Siguiente. La sensibilidad al antibiótico, por ejemplo. Con respecto a eso, no se ha reportado cepas de estreptococo resistentes a la penicilina. El estreptococo piógeno incrementa la resistencia a los macrólidos, y eso se debe al abuso generalmente de drogas, al abuso del tratamiento. Aquí, por ejemplo, este tratamiento, la penicilina, sigue siendo el tratamiento de elección, puesto que su actividad frente al estreptococo beta hemolítico del grupo A es universal. Siempre ahí le puse un cuadrito, este cuadrito sale desde, creo que cuando se inventó la penicilina, es bastante viejito, ¿no es cierto? Y te dan las dosis, que eso no ha cambiado. Solamente creo que cambió en el peso de los chicos y todo eso, ¿no? Siguiente. La tasa de fracasos terapéuticos varía de acuerdo al antibiótico utilizado. Por ejemplo, un 17% con la amoxicilina, un 14% para macrólidos y un 9% para las cefalosporinas. Siguiente. Hay diferentes teorías para explicar la tasa de fracasos con respecto a lo que habíamos hablado. Uno era la falta de complaints, ¿no es cierto? Que eso se considera, ¿no es cierto?, la causa más importante del fracaso del tratamiento. La administración en forma adecuada, por ejemplo, dosis, intervalo, duración, es clave para asegurarse la cura de la infección. Y es interesante remarcar que cuando mayor es la cantidad de tomas del antibiótico por día, es mayor, ¿no es cierto?, la tasa de fracasos obtenidos, ¿no? Y en un estudio publicado hace mucho tiempo, se pudo determinar que cuando el paciente recibía el antibiótico cada 6 horas, por ejemplo, la tasa de éxito sin abandono del tratamiento era del 30%. Esta cifra aumentaba, ¿no es cierto?, a un 95% cuando la administración del antibiótico se hacía cada 24. O sea que es muy importante esas son, creo que es la más importante. Luego viene la recaída o reinfección. Aquí los pacientes, por ejemplo, se transforman en portadores del estreptococo piógenes. Puede tener también una recaída de la infección. Con menor frecuencia, también a veces se observan la reinfección por otra cepa diferente de estreptococos. El tercero es la inactivación de la penicilina por las beta-lactamasas. Bueno, aquí, por ejemplo, hay diferentes patógenos, ¿no es cierto?, que habitan nuestras fauces. Entre ellos tenemos el Staphylococcus epidermix, el Haemophilus influenza, y que producen beta-lactamasa y que podrían inactivarse, ¿no es cierto?, que podrían inactivar a la penicilina administrada para el tratamiento de la faringe. Esto se explica, ¿no es cierto?, que en el hecho de la tasa de recaída cuando se utiliza un antibiótico que resiste a la acción de las beta-lactamasas es menor. Entonces, este es un concepto que en la actualidad
todavía está en revisión, pero parece que ya están llegando a alguna conclusión. El siguiente es la interferencia bacteriana, por ejemplo, que existía un fenómeno también a veces de competencia con bacterias protectoras, tales como el Streptococcus salivaris, que producen sustancias, ¿no es cierto?, como la bacteriocinas, creo que eran, y que protegían al paciente de la fijación del estreptococo en las fauces. Entonces, esta es una hipótesis también que la mayoría de los autores a veces rechaza, pero está ahí latente. Y la otra es la inadecuada concentración de la penicilina en las fauces, y la otra, voy a ir más rápido porque si no vamos. Y la otra es la tolerancia a la penicilina, ¿no es cierto? Esas son las diferentes teorías para explicar la tasa de fracasos, ¿no? Siguiente. Y las ventajas del uso de la penicilina, bueno, eso es, ya sabemos, como todos sabemos, el bajo costo, tiene buena efectividad clínica, hay buena tolerancia por parte del paciente, ¿no es cierto? Hay espectro reducido, hay una cobertura microbiológica de casi al 100%. Siguiente. Bueno, lo importante acá es la duración del tratamiento. Siempre va a ser 10 días, ¿no es cierto? Cada 8 o cada 12. Y no se recomienda cada 24. Sí, perdón, si hay alergia a la penicilina, por ejemplo, se usan macrólidos, 10 días, no menos. 10 días tiene que ser utilizado ese tratamiento. Siguiente. Hay nuevas modalidades terapéuticas, ¿no es cierto? Hay nuevos antibióticos efectivos para la angina estetoscócica. La cefalosporina, por ejemplo, que fueron las más estudiadas, ¿no es cierto? La tasa de cura biológica, que fue del 85 al 93%, y de cura clínica del 85 al 100%, o sea, comparando con el tratamiento con penicilina de 10 días. Siguiente. La fenoximetilpenicilina, por ejemplo, que es el antibiótico de la penicilina, que es el vía oral, perdón, es el tratamiento más recomendable, ¿no es cierto?, en pediatría, considerando su eficacia, precio, buena tolerancia y espectro limitado. Tiene una buena absorción que permite absorber niveles plasmáticos semejantes al de una inyección intramuscular, ¿no es cierto? En niños, por ejemplo, de menos de 27 kilos, era 200 miligramos cada 12 horas durante 10 días. Y en niños de más de 27 era 500 miligramos cada 12 horas durante 10 días. Siguiente. En niños que no aceptaban la penicilina, ¿no es cierto?, la mejor opción era la amoxicilina. Entonces se pensaba en 500 miligramos kilo día, en 3 dosis durante 10 días. Pero estudios recientes muestran que la dosis total diaria fraccionada en 2 tomas es equivalente a 3. Y se ha comunicado que una sola toma de 50 miligramos kilo, máximo 1 gramo durante 10 días, es equivalente a 2 tomas sin aumentar los efectos secundarios digestivos. Así no tienen diarrea los chicos. Seguimos. Actualmente existen experiencias con tratamientos acortados, equivalentes a la penicilina en tasa de cura clínica y bacteriológica. La amoxicilina durante 6 días, la cefalosporina entre 4 y 5 días, la acitromicina en 5 días. Por ejemplo, estos tratamientos acortados de una dosis diaria han demostrado ser más efectivos. Siguiente. En niños alérgicos a la penicilina, bueno, debe utilizarse un macrólido, preferentemente de 16, bueno, acá ya hablamos de química, 16 átomos con menor índice de resistencia en nuestro medio para el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que los de 14 como la eritromicina y la claritromicina, ¿cómo es? Y 15, ¿no es cierto?, los de acitromicina. Otros tratamientos, por ejemplo, estudios recientes demuestran que la amidalectomía, por ejemplo, no mejora la forma significativa de la evolución de los pacientes. Siguiente.
hay situaciones especiales, por ejemplo, en anginas gonocócicas, que son raras en niños, las anginas por Mycoplasma pneumoniae o Clamidia pneumoniae, infecciones que son infecciones frecuentes. La difteria también se debe confirmar rápidamente el diagnóstico. La angina de Vincent, que es angina necrotizante, participan aerobios y espiroquetas ahí mayormente en pacientes predispuestos. Anginas causadas por Arcanobacterium haemolyticum, que son frecuentes en niños mayores y adolescentes, que se acompaña del rash. Siguiente. Bueno, aquí, por ejemplo, les doy un caso, ¿no es cierto?, un chico para poder comentar aquí entre nosotros o cuando podamos, ¿no es cierto?, con respecto al uso para hacer un tratamiento. Por ejemplo, un lactante varón, ¿no es cierto?, de 11 meses de edad, que acude a la consulta por fiebre superior a 38,5. Malestar general, leve rinitis y rechazo de la alimentación de la madre. Refiere que no quiere comer porque le duele la garganta o le duele al tragar, ¿no es cierto? La exploración física muestra que un lactante con buen aspecto, pero sí febril, con una faringe roja y congestiva, sin otra sintomatología añadida. Pero destaca, ¿no es cierto?, en los antecedentes de un hermano de 4 años, diagnosticado con faringoamigdalitis aguda y que el test le dio positivo. Y varios compañeros de la escuela, ¿no es cierto?, de este último también, con tratamiento antibiótico, que le habían dado el test rápido ¿cómo es? Le había dado positivo. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿qué hacemos con este chico, con este varón de 11 meses? ¿Me escuchan? Sí, ¿qué harían con si llega a la consulta, paciente, con si este llega a la caso? consulta? ¿Lo tratamos? ¿Le hacemos el test? ¿Qué hacemos con este chico? Como enfermero le vamos a hacer baño en agua tibia. Claro. Ajá. Primero hacer todo. Primero también revisarle bien, controlar, ver la garganta, cómo está, si solamente Eso. está rojo, si no tiene placa, Sí, ver los ganglios, ver toda la parte de la semiología primero, me imagino. Y después de ser necesario, hacerle el test, pienso yo. Sí. ¿Por qué le harías el test, Le Adolfo? haríamos el test. Pero ahí no dice que el test dio positivo. No, al hermano. No, en el hermano y en los compañeros. ¿No? Yo le digo, doctora, si por ahí yo le observo y veo que si tiene la garganta Pero roja, ahí, por ejemplo, dice, ahí Jaffer dijo, lactante, febril, una faringe roja y congestiva, y no tiene nada más. Por eso le digo, si tiene solamente eso, nada más que se le hace tratamiento sintomático. Por eso le digo, si es que tiene placa o si ahí sí recién hacerle el test. Lo que destaca es que tiene un hermano de 4 años diagnosticado con una faringoamigdalitis y el test dio positivo. Porque por eso le digo, pero si él solamente tiene una faringe roja y está congestiva, si no se ve placa, si no se ve pus, tal vez había que tratarlo sintomáticamente primero. ¿Y en qué consistiría el tratamiento sintomático? Y darle algo para la fiebre, paracetamol o ibuprofeno, hacerle baños de agua tibia o utilizar algunas compresas de unos baños húmedos. ¿Y la alimentación? Exacto. Porque te está bajando de peso porque no come. ¿Qué le podré decir a la mamá que le ofrezca en vez si es que no quiere comer? Darle una porque dieta rechaza el alimento. Fría, una dieta blanda, que sea fría, para evitar por ahí que la temperatura le moleste, nada que raspe, nada que lastime, darle, no sé, todo un alimento en base a dieta blanda, como un yogur, me imagino, no sé, un flan o algo así. Bien. Tengan en cuenta que el hermano tiene diagnóstico de faringoamigdalitis.
y el streptocócico, y el test dio positivo. Aparte de eso, harían otra cosa más. Diego también dijo, todas las medidas físicas porque el malestar general obviamente también viene por la fiebre, ¿sí? Y la fiebre también puede generar básicamente que el niño no quiera comer, que el lactante no quiera comer, ¿sí? Sí. Hay que preguntar también el tema de la lactancia materna, si sigue tomando el pecho. ¿Vos qué considerás, Sofi? ¿Qué agregaría a la importancia de la higiene de la mano antes de tocar el pecho, antes de darle de mamar al bebé, de lavar bien las cosas, la higiene? No sé qué les parece. Sí, todas las medidas de sostén de prevención. Yo estoy en duda, el tema del hermano con la faringoamigdalitis, con el tema del tratamiento antibiótico, sabiendo que tiene 11 meses y que la causa más frecuente son virales, yo le doy un 24-48 horas que acudo de vuelta al control al día siguiente para ver si hay mejoría del cuadro o no. Y si en 24-48 no mejora, instauro el tratamiento antibiótico. Por el fuerte antecedente del hermano que está infectado en la casa, porque conviven, ocupan los mismos utensilios, el mismo vaso, todo. O sea, lo más probable es de que sea una estreptocóxica. Pero con esa edad también puede ser viral. Y que justamente no se den los dos cuadros en simultáneo. Hay que ver si el niño no va al jardín, que también es un fuerte antecedente para los virales. Sí. Claro, porque ahí dice, varios compañeros del jardín también tienen el mismo... No, del hermano. No, del hermano. Del hermano. Todo es del hermano. Por eso no puede ser de que sea también. Pueden ser pero sin clínica que me sustente. En este caso la clínica dice que tiene fiebre y la faringe roja y congestiva nomás. Y bueno, pero eso también es eso también es clínica inicial de la faringoamigdalitis pultácea de la. Claro, pero exacto, no siempre no siempre la presencia de placa o no te va a determinar si es viral o no. Sí. Exacto, si es bacteriana o si es viral. ¿Sí? Ahora, si la madre se fue a un centro de salud en donde al hermano le hicieron el test, yo le llevo que le hagan el test y que ya le instauren tratamiento. Positivo. Claro. No. Generalmente por lo general instauramos tratamiento de forma empírica, nosotros no hacemos el test, salvo que sean faringitis reiteradas, que todos los meses esté haciendo faringitis, bueno, le hacemos el test para ver qué bicho es el que está hinchando, o si por ahí es un meticilino resistente, o esas cosas que se puede dar también. ¿Querés discutirlo al caso, Fer? Así cerramos para que no se haga tan largo. Pero es un caso interesante que está muy bueno. Sí. Generalmente en las bibliografías habla de que en la práctica clínica se dice que la faringoamigdalitis es una enfermedad rara por debajo de los 3 años. El chico tiene 11 meses. Y que se produce entre el 6 y el 10% de los casos. Pero si hay antecedentes, ¿no es cierto? Si hay antecedentes, como en el caso del hermano, sí hay que hacerle un hisopado, hay que hacerle el test ese. Y si da positivo, por supuesto, hay que medicarlo. Pero tenemos una brecha de 9 días, como decía anteriormente, para tratar de cubrir que no llegue a la fiebre reumática. Eso es lo que dice la bibliografía, ¿cierto? Es muy, muy, muy bajo. Menores de 3 años no se pueden hacer, pero si existe antecedentes, sí, se puede hacer. De todos modos, no esperaríamos 9 días, ¿no es cierto?, para instaurar antibióticos. Si vemos que en el tercer día no mejora la clínica con los antipiréticos, y con ese antecedente se va a iniciar empíricamente la amoxicilina. Exacto. En realidad acá lo que pesa es la epidemiología que tiene el paciente.
Porque es el hermano, es un conviviente que está dentro de la familia, y acuérdense que los lactantes es un grupo vulnerable que está expuesto a cualquier tipo de infección. Entonces, en este caso, ¿por qué trata una faringoamigdalitis? Cuando es positivo, o sea, para un estreptococo, para evitar justamente las complicaciones. Y cuanto más tarde nosotros instauramos el tratamiento, o sea, es peor, digamos. Se sabe que cuanto más tempranamente, cuanto más tempranamente vos tratás, es menor el riesgo que desarrolle alguna complicación a causa del estreptococo. En este caso, muchas veces lo que se suele, yo por lo menos, yo lo que haría es, le haría, bueno, en general a veces hay en algunos consultorios algo que uno le puede tomar la muestra, se le pone en el tubito, o se le manda al laboratorio que se le tome y se inicia el tratamiento empíricamente. Y después, en caso de que dé negativo, ahí se le puede cortar de última, pero ya teniendo el hermano y al ser un lactante, un grupo vulnerable, haría, digamos, un tratamiento empírico. Más encima, digamos, en nuestra población, que es una población de bajos recursos, en donde muchas veces también puede no necesariamente tener una buena alimentación, puede no tener pecho materno, entonces tenemos un abanico de cosas que nos suman. Después también hay otro criterio, que yo no sé vos si después lo referís, Fer, no me estoy acordando, que es una escala, en donde toman 5 puntos. Si tiene fiebre, si tiene hipertrofia o exudado, o sea, no necesariamente tiene que haber un exudado amigdalino, si hay adenopatías, o sea, laterocervicales, si hay ausencia de TOC, y la edad básicamente es un factor que va a sumar o no puntos. Y en base a eso, una vez se suma unos puntos y dice, bueno, sí, de tal a tal, pues iniciamos el tratamiento sin necesidad de hacer el test, ¿sí? También. Que eso básicamente se tiene más en cuenta en los chicos de 3 a 14 años, mayores de 3 años. Mayores sí de 2. Entonces es como que vos ahí tenés que evaluar, digamos, pero no está mal tampoco no darle el antibiótico, porque justamente está para discutir este caso, pero uno por eso dice, bueno, uno se posiciona según el contexto, y en base a eso vos ves si ese paciente, porque puede ser que vos le digas a la madre que vengan 48 horas y capaz que la madre no va más, entonces ahí estás perdiendo una oportunidad y después viene con alguna complicación, y entonces, exacto, y va a ser también todo un problema va a ser claro, el problema va a ser si la madre no refiere que tenga otro hijo, o que el chico tenga un hermano que haya tenido un problema de esto. Exacto. Estamos viendo una garganta congestiva. Yo por la epidemiología, yo le trataría, más sabiendo que hay un porcentaje del 10% que pueden tener, digamos, pero si me dijera, por ejemplo, que era un compañerito, que no tenga un vínculo tan cercano, bueno, ahí sí uno puede expectar, se le pide el cultivo y se expecta. Pero acá es como un vínculo muy cercano, un hermano que tiene un test positivo, y en general los chicos siempre están juntos, siempre están abrazándose, es como que no es exacto. Yo particularmente haría eso, pero se puede aceptar cualquier tipo de decisión, digamos, porque es como para discutirlo, ¿sí? Sí, por yo eso le a veces digo que esperado 24, 48 y le hubiera dicho que vuelva a la consulta. Por eso. Pero todo también depende. Eso de que no vuelva. No que no vuelva, sino que supongamos que sea positivo el test, ya perdiste 48 a 72 horas del tratamiento. Y hay estudios que después podemos buscar que dicen que en realidad cuanto más tempranamente vos inicies, es mejor, digamos, y hasta inclusive en el tema de la duración de la enfermedad y todo. Pero bueno, ahí está también el tema de búsqueda bibliográfica y discusión y evidencia. Ahí también caemos en lo que mal hacen la mayoría de los centros de salud, sobre todo si están en la periferia, que ante una garganta roja con fiebre
hacen tratamiento antibiótico. Pero esa es otra cosa, donde estamos hablando de un lactante que concurre por una garganta roja, que obviamente se sabe que un gran porcentaje, un 80-90% es por causas virales. Y en ese caso sí, obviamente que vos vas a expectar y vas a ver cómo va evolucionando ese niño. Pero acá lo que nos está jugando, digamos, y qué hacemos, es el tema de que el hermano dio positivo. Entonces, ahí es como, bueno, le trato, no le trato, le tomo la muestra, no le tomo la muestra. ¿Mm? Sí. Igual Bueno. ninguna conducta está errada. Lo que pasa es que uno siempre se tiene que fundamentar cuando va a tomar una decisión o cuando va a realizar algún tipo de tratamiento o no. Ahí es donde está el hilo ese que vos decís, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago con este paciente? Bueno, Le acá pregunto a mi residente superior. Sí. Doctora. El tema es que posterior a la residencia y cuando uno empieza a trabajar solo, no tiene a quién acudir o qué decir, bueno, ¿qué hago? Ahí está el pensamiento crítico que uno tiene que empezar a desarrollar. Si vos te fundamentás por qué vos vas a realizar ese tratamiento, tenés que estar segura y perfectamente uno dice, bueno, yo duermo porque considerás que esa conducta fue la apropiada. Por eso yo siempre digo, uno no se tiene que quedar o hacer, bueno, porque fulano de tal hace, yo voy a hacer. Siempre se tiene que analizar todas estas patitas que uno a veces tampoco no la contempla. Pero bueno, estos son los casos que uno tenemos que empezar a practicar como para ir viendo qué decisión uno va tomando en cada uno de los pacientes. Que busquen algo más sobre eso, porque en lo que yo encontré, por ejemplo, habla de que si hay antecedentes, sí hay que medicarle al chico y hacerle el test también después, ¿no? Bien. Sí. Después vamos a arrancar con búsqueda o con medicina basada en la evidencia o lectura crítica y ahí vamos a ir tomando diferentes casos también. ¿Sí? Bien. Listo. Siguiente. Bien. Mira todo lo que hiciste, Fernando. Ahora, ¿cómo? Esta es una de las grandes preguntas. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros el diagnóstico de ese? Ya hicimos. Pasamos al siguiente. Luego hablamos de la otra infección, ¿no es cierto? Era la herpangina, que es una infección que se caracteriza por la aparición de vesículas y pequeñas úlceras en el paladar blando y las amígdalas y la faringe. Siguiente. Los síntomas comienza de forma brusca con dolor de garganta, hay dolor de cabeza o cefalea, hay anorexia, dificultad en la deglución, estos chicos no comen, suele haber vómito, no siempre. Siguiente. Los agentes causales son los enterovirus, ¿no es cierto? El Coxsackie A y B en ocasiones. El niño puede sufrir ataques recurrentes, infecciones por enterovirus también son más frecuentes en verano y en primavera. Ahora, ¿cómo se contagian esto? El virus se propaga cuando el niño toca las heces infectadas, ¿no es cierto? Y se pone en la mano y lo lleva a la boca. Y el virus también puede propagarse a través de los pulmones al toser y estornudar. También puede sobrevivir sobre superficies y objetos como mostradores o juguetes, el tiempo suficiente como para contagiar a otra persona. Siguiente. El periodo de incubación es de 3 a 5 días. Si algo no estoy viendo acá. Bien. El diagnóstico, bueno, es mediante el examen de las fauces, siempre. La presencia de vesículas pequeñas y úlceras hace poco probable el diagnóstico de angina estreptocócica. O sea que no existe ningún tratamiento disponible para esta afección. Siguiente. Bueno, hay un spray, Sofía, ¿no? Hay un spray que se puede utilizar. Sí, Fer, ahí te escribí en el chat justo. Ernex se llama el spray. Ernex, está bien. Muy bien. ¿Escucharon, chicos?
Tiene un Bien. poquito compone con Anestésico, lidocaína, entonces eso eso, anestesia un poco y anestesia no un duele poquito. tanto la vesícula. Para que Eso. pueda comer, principalmente tomar agua. Repetir el nombre, spray, bucal. Hernex, está escrito en el Hernex. chat. Ahí está. Bien, Igual gracias. igual uno de todas maneras en las herpanginas siempre va a dar algún analgésico vía oral. Sí. Sí, Totalmente. sí. Yo les cuento lo que hacíamos, digamos, en la unidad sanitaria, también en las guardias en los hospitales, cuando hay, por ejemplo, familias o padres que no pueden comprar, digamos, el Hernet, porque ese no es que está en el programa Remediar, ni tampoco, digamos, No. lo que solíamos hacer es mezclar, por ejemplo, la difenidramina, más en los niños, la difenidramina en jarabe Sí. con la milanta. Mezclábamos, por ejemplo, le decíamos, bueno, mezcle 2 y 2 centímetros y con un algodoncito, alguna gasa que haga compresas en ¿Con en qué las otra llagas, cosa le mezcla Doc que se cortó? con la milanta. No sé qué evidencia milanta. hay, pero nosotros solíamos hacer eso y te genera como un efecto anestésico, más que nada la difenidramina. La milanta todavía no logro entender por qué, o sea, por qué hacían esa combinación, pero bueno, es cuestión también de buscar, pero por lo menos le alivia bastante. Solo con difenidramina le colocás, digamos, y tiene un efecto como anestésico local. Yo lo probé porque siempre digo, o sea, a veces tengo la idea de probar como para ver si realmente es así, y la verdad que sí. Una vez se le dice, bueno, 5 minutitos antes de comer, le haces esas compresas y como que le alivia un poquito y puede por lo menos Pueden ingerir. comer. O Ajá. hacer, si son nenes más Tragar. grandes, eso si son nenes chiquitos, y si son nenes más grandes, pueden hacer como buches, pero no tragarlo, o sea, escupirlo y después comer. No, O si puede no, tragar bueno, la si comida, decía. exacto. Y si no, o sea, bueno, el Hernet que tiene lidocaína más una hierba, creo que es, si mal no recuerdo. Bueno, la cuestión que tiene anestésico, son opciones. La difenidramina, la que viene en el programa, esa tenemos en Remediar, en el programa Remediar. Sí, eso sí. Cuando uno ve que es una familia que vos sabes que no vas a poder acceder y que el nene está lleno de llagas, esa es una alternativa que por lo menos le podemos brindar transitoriamente. Y siempre un analgésico. Siempre. ¿El bicarbonato, doctora? Sí, no, paracetamol o ibuprofeno, sí. Más el ibuprofeno, porque Eso. el paracetamol, si tiene fiebre, sí, paracetamol, porque el paracetamol tiene una acción más antifebril que analgésico, y el ibuprofeno tiene una acción más analgésica que antifebril. Si el nene no tiene fiebre y tiene mucho dolor, yo le daría un ibuprofeno. Y si vos ves que tiene más fiebre, capaz que no, le daría, o le intercalás, también se puede intercalar y se va viendo. Pero es doloroso, las llagas cuando están llenas la boca es muy doloroso. Así que sí o sí analgésico por ahí intercalarle 2, 3 también, días, sí. Porque hacen, perdón, pasa que justo hablo en el espacio que hay silencio y después me llega tarde, perdón. Por ahí intercalarle porque estas heparginas hacen fiebres y fiebres muy altas. Esa es otra característica que tienen estas. Exactamente, hacen bastante y eso también le termina como que decae mucho, tanto el nene o en los chiquitos, o en el adulto también. Así que, bueno, continúa nomás, Fer. José, vamos al de arriba, al de arriba. Ahí está. Bueno, vamos otra vez. Bueno, las nasofaringitis, por ejemplo, es otra entidad, ¿no es cierto? También llamada catarro común o corriza. La enfermedad es una enfermedad infecciosa más frecuente en la infancia. Sus complicaciones pueden comprometer, dar una otitis o una sinusitis. Afecta a cualquier grupo de edad. Niños pequeños, el contagio se produce por vía aérea o por contacto directo con secreciones infectadas, ¿no? Siguiente.
El pico máximo de incidencia son los meses de frío invierno, ¿no es cierto? La asistencia temprana a guarderías y la malnutrición. Siguiente. ¿Terminamos? No, puede ser. Más arriba. ¿Qué te pasó? No sé lo que toqué sin querer, Fer. Bueno, pero andate, eso me falta todavía. Más arriba. Más arriba. Más arriba. Ahí está. Ahí bájale. No, de las nasofaringes, fíjate. Nasofaringitis. Andate hasta Más ahí. abajo, José. Más abajo. Más abajo. Esto ya lo hicimos, ya lo hablamos, ya lo Sí, hablamos. ya lo vimos, ya lo Situaciones vimos. especiales, angina crónica, eso. No, pasale, pasale. ¿Qué pasó? No tenemos Caso 1, ¿cómo se hace el diagnóstico? Esto pasamos. también. Diagnóstico. Otro más. Nasofaringitis. Ahí está. Dale una más, una más, una más. Siguiente. Ahí está. Bueno, esta etiología, ¿no es cierto?, está producida por virus generalmente. El rinovirus en un 30 o un 35%, los coronavirus en 10%, el parainfluenza, el virus sincitial respiratorio también, la influenza y el adenovirus el 15%, y el enterovirus otro 15%. Siguiente. Todos son patologías virales. Las bacterias infectan la nasofaringe de forma secundaria, o sea, estas son, siendo las más importantes, el estreptococo del grupo A, el estreptococo pneumoniae, el micoplasma pneumoniae, la Neisseria meningitis, la gonorrea también, gonorrea, Neisseria gonorrea. Siguiente, la clínica. En lactantes, por ejemplo, existe fiebre elevada, ahí está, el chico está irritable, hay obstrucción nasal, hay trastorno en la alimentación y en el sueño, aparecen asociados síntomas digestivos como vómito, diarrea. Siguiente. En los niños mayores, después de un periodo de incubación de 24 a 48 horas, aparece rinorrea serosa, obstrucción nasal, molestias faringeas, estornudos y cierto grado de hiperemia conjuntival y lagrimeo. Y en ocasiones también refieren también dolor de cabeza o cefalea y pérdida del olfato y gusto. Siguiente. El 50% de estos pacientes tiene fiebre o febrícula y escalofríos, y un 25% refiere mialgias. El cuadro sintomático puede durar hasta 7 días, aunque la rinorrea puede persistir incluso 2 semanas y la tos hasta 4 semanas. Siguiente. El tratamiento, bueno, es únicamente sintomático, se puede utilizar, pudiéndose utilizar para la fiebre y el malestar paracetamol, 15 miligramos kilo dosis, cada 4 o 6 horas, el ibuprofeno, 10 miligramos kilo dosis, ¿no es cierto?, cada 6 o 4 horas. Solamente eso, y mucho líquido, abundante líquido. Siguiente. Ahora terminamos con las infecciones respiratorias altas, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar de las bajas, que dentro de estas tenemos la bronquiolitis y la bronquitis, ¿no es cierto? Siguiente. Con respecto a la bronquiolitis, bueno, es una enfermedad aguda que se caracteriza por la obstrucción en el pasaje de aire a nivel bronquiolar bilateral, cuyo primer ataque ocurre en niños menores de 2 y 6 meses de edad. El 80% de los niños afectados son menores de 1 año, más frecuentemente a varones, ¿no es cierto? Y los meses de invierno. Siguiente. Los agentes etiológicos virales más frecuentes son el virus sincicial respiratorio, 50%, que es el que predomina, el parainfluenza, también un 25%, el adenovirus, el rinovirus, la influenza es un 5%, el enterovirus un 2%. Siguiente.
Bueno, el cuadro clínico en un principio empieza como una rinitis, luego fiebre, decaimiento, hay vómito, hay rechazo a la alimentación y hay irritabilidad, ¿no es cierto? Este proceso dura entre 3 y 7 días. Siguiente. El cuadro progresivo es dificultad respiratoria, y ahí podemos ver, ¿no es cierto?, que puede existir aleteo nasal, tiraje, retracción intercostal, taquipnea, rales subcrepitantes, roncus y sibilancias, ¿no es cierto? Sibilancias. Siguiente. Bueno, aquí, por ejemplo, el diagnóstico lo podemos hacer por un análisis, por un hemograma y una RX de tórax. En el hemograma podemos ver, ¿no es cierto?, leucocitosis, neutrofilia, y en gasometría de sangre podemos ver hipoxia de grado variable, ¿no es cierto?, de hipercapnia. Y en la RX de tórax podemos comprobar, ¿no es cierto?, hiperclaridad, ¿no es cierto?, pulmonar por atrapamiento aéreo, y que es muy, muy marcado. Bueno, acá no le puedo mostrar la zona, pero esa sería una radiografía de un niño con bronquiolitis. Eso. Seguimos. El tratamiento se basa en el sostén del paciente y el mejoramiento de la ventilación pulmonar. No se recomienda administración de antibióticos. El tratamiento antiviral, bueno, el virus sincitial respiratorio ha demostrado ser sensible a los antivirales in vitro, particularmente a la ribavirina, que es la vía inhalatoria oral o por vía parenteral en casos especialmente ya seleccionados, ¿no? Siguiente. Hay otros tratamientos con broncodilatadores, pero los autores recomiendan que no debe utilizarse en forma rutinaria. Y con respecto a los corticoides, no existe suficiente estudio que avalen su uso sistémico en bronquiolitis. Y la oxigenoterapia es fundamental, la administración, ¿no es cierto?, en pacientes hipóxicos. Siguiente. Y acá he puesto unas claves para recordar, por ejemplo, que la bronquiolitis es una infección respiratoria de etiología habitualmente viral y rara vez hay que administrar antibióticos a los pacientes afectados. La clave del tratamiento es mantener una buena oxigenación del niño, ¿no? Y la administración de ribavirina en pacientes infectados por el virus del sincitial respiratorio, que es controvertida, ¿no es cierto? Y no se recomienda en niños sanos. Siguiente. Siguiente. Bueno, acá, por ejemplo, hay en una literatura que hemos encontrado, que he estado hablando con la doctora, a ver si lo incorporábamos, que se trata de un artículo original donde determina cuáles son los factores de riesgo asociados a la bronquiolitis. Tenemos los resúmenes, ahí pueden leerlo tranquilamente. Los fundamentos, por ejemplo, el objetivo, los métodos que utilizaron para hacer el estudio y los resultados que obtuvieron. ¿Sí? Esto lo vamos a agregar también al que vaya todo con nos va a servir más como bibliografía. Siguiente. Luego, la otra entidad es la bronquitis, que es una inflamación de los bronquios. Habitualmente se asocia a otra infección. La tasa de ataque de la infección es alrededor de los 2 años de edad y va incrementándose con la edad de los pacientes, ¿no es cierto? Y predomina en varones y en los meses de invierno. Siguiente. Ahí le mostré una cosita. Bueno, los patógenos causales son en su mayoría virus. Tenemos el adenovirus del tipo 1, 7 y 12, la influenza del tipo A y B, la parainfluencia 3, el BSR, que es el virus sincitial respiratorio, y el rinovirus. Siguiente. Dentro de las bacterias tenemos la Pertussi, la influenza B, el catarralis, ¿no es cierto?, la neumonía, el Streptococcus pyogenes y otras. Moraxella catarralis. Moraxella catarralis, ahí está.
Siguiente. Casi dije micoplasma. Bueno, Sí, por eso. la clínica, bueno, el primer periodo, por ejemplo, vamos a tener rinitis y febrícula de 1 a 2 días. Ya en el segundo periodo aparece la fiebre, ¿no es cierto? Y signos bronquiales, que duran más o menos entre 4 y 7 días. Habitualmente los niños con bronquitis tienen fiebre de 38 a 39 grados centígrados. Hay secreción nasal y luego bronquial. La tos es un síntoma constante, ¿no es cierto? Y puede ser aguda o progresiva. Se ocultan también en el pulmón sales subcrepitantes y roncus. Siguiente. Bueno, aquí he puesto más o menos para diferenciar la bronquitis aguda, ¿no es cierto?, de la crónica. ¿eh? La bronquitis aguda, menos de 3 semanas, predominante en menores de 4 años. Y la bronquitis crónica ya son síntomas de más de 3 semanas. Luego tenemos la bronquitis crónica recurrente, ¿no es cierto?, que aparece después, 4 o más episodios al año. Siguiente. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, la radiografía de tórax habitualmente aparece normalmente, ¿no es cierto? Puede también observarse en el hemograma leucocitosis con neutrofilia, y el cultivo no se recomienda. Siguiente. El tratamiento, bueno, como es una enfermedad predominantemente viral, se autolimita y rara vez se administra antibióticos. Las medicaciones como antitusivos y expectorantes o la dehumidificación de las vías aéreas se dirigen a paliar más los síntomas del paciente. Cuando el cuadro clínico se complica o se hace crónica, se deberá pensarse ya en la participación de agentes bacterianos, particularmente el Streptococcus pneumoniae. Siguiente. Otras claves para recordar es una enfermedad de etiología viral, que es autolimitada, rara vez se requiere indicar antibiótico, y el tratamiento es sintomático, ¿no es cierto? Y es la clave para su manejo. Siguiente. Bueno, terminamos. Bien. Bien, bien, bien. Debajo me parece que estaban las bibliografías, ¿o no? Me parece. Siguiente. Ahí están, ahí están. Sí, 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 señor. Bien, y eso es todo, doctora. Después, si quiere, le puedo agregar otra de las vías aéreas bajas, que es la neumonía, pero ese ya es una entidad un poquito más grande. Eso lo puedo hacer solo. Bien, no, sí, esto era como para empezar, digamos, a grandes rasgos, ver qué es lo que más solemos ver, digamos, en los consultorios. Y más ahora, digamos, que viene el frío y uno va a empezar a ver todo lo que son los cuadros de vías aéreas superiores o inferiores. En general, nosotros cuando hablamos de una bronquiolitis, nos referimos básicamente a un primer episodio. Cuando ese niño empieza a tener cuadros sucesivos, uno ya le dice BOR, no sé si que es la bronquitis obstructiva recidivante, ¿sí? Sí, sí. Y como muy bien vos decías, Fer, el tratamiento en general son con broncodilatadores. Sí. En general siempre, sí, o sea, que si uno dijera que es mejor, porque eso también está bastante discutido, si hacer los PAF con las cámaras o las nebulizaciones, ¿qué consideran ustedes? Depende, o los que hicieron guardias en pediatría, o los que trabajan en las guardias de pediatría, ¿qué es lo que suelen ver en las guardias? ¿Qué tratamientos suelen hacer? Y es nebulización con broncodilatadores. Pero es preferible en caso de que se hagan. En la guardia de la emergencia le suelen hacer como es, nebulización, pero con oxígeno. Claro, sí. Puesto. En el pediátrico hacen así, por lo menos hacen nebulizaciones. Eso, en el caso de Diego, no sé qué estabas por decir. Usan los PAF. ¿Hablar? Sí. Bueno, no, al menos como utilizan el tratamiento, usan más nebulización en sí,
para aflojar en lo que sí, todo lo que es la parte de mocos o fluidos en realidad. Las nebulizaciones no, porque dan, o sea, el espectro que dura el tratamiento es poco y no mantiene al nene y vuelve a hacer otra recidiva. Por eso es lo que utilizan los PAP con broncodilatadores y tiene un mejor espectro. Ujú. En realidad tiene un Exacto. fundamento. Yo iba a El agregar, hecho de que se haga la nebulización con el oxígeno a alto flujo, ese alto flujo del oxígeno tiene la suficientemente fuerza para levantar a la partícula de la droga del salbutamol, a diferencia de los nebulizadores caseros. Por eso es de que se elige hacer el PAF directamente con la aerocámara, porque llega mejor la concentración de droga a nivel pulmonar que la nebulización. Queda Exactamente. todo el salbutamol abajo en el reservorio y lo único que entra es oxígeno. Por eso es que hacen la recidiva, porque no le llega la cantidad de droga suficiente. Exacto. Y una de las cosas que uno tiene que hacer antes de que el paciente se vaya es que le muestre cómo va a ser la madre o el padre, digamos, con el hijo. Porque muchas veces los errores, los tratamientos fracasan justamente por la mala técnica. Así Así es. que eso hay que ver bien. Y con respecto al artículo que habías puesto, Fer, esas también son otras cosas que uno debe considerar. ¿Cuáles son los factores que predisponen a que ese niño haga cuadros de bronquiolitis? El hecho de que la madre sea fumadora, más ahora que empieza el frío, también hay familias que hacen como fuego o prenden, digamos, hay personas que prenden leña, hay personas que prenden, o sea, ese humo, esa toxicidad que se pueda llegar a generar, es lo que pueda estar también predisponiendo los cuadros en el niño de manera recurrente. Todas esas cosas hay que tener en cuenta. El hecho también de que no haya tenido una lactancia también suma. Entonces, ese artículo, si lo quieren leer, Fer había colocado igual ahí Sí, está muy la bueno. cita, como Está para muy bueno. también decirle a la madre que por lo menos, o sea, trate de no fumar delante del chico, que trate de fumar afuera, de que se cambie la ropa, porque muchas veces todo el contenido, digamos, del cigarrillo queda en la ropa también. Sí. Yo Son justamente dejé cosas de que fumar uno por esto. debería, exacto, son cosas que uno también tiene que tener en cuenta, no Sí. solamente indagar, digamos, o bueno, o tratar la clínica, sino también ver el contexto, ver la familia y ver cómo vienen. Porque a veces ese chico, ya sea por una mala técnica o porque los factores desencadenantes son continuos, entonces ahí es Sí. donde uno tiene también que dar, digamos, todas esas recomendaciones. Doc, Así es. algo para agregar. Sí, En el caso de las bronquiolitis, como bien dijo Fernando, que eran cuadros virales, pero la clínica se presentaba como fiebre, con catarro, rinorrea, y con la ocultación de subcrepitantes y rales a nivel pulmonar, aclarar que es de forma diseminada y en ambos campos pulmonares, porque vamos a tener después la misma clínica, pero focalizada principalmente en un campo pulmonar, que eso ya nos va a dar sospecha más de neumonía. exacto. Por eso, si vos estás en una guardia, vos le haces la dosis de ataque y después le volvés a ocultar y vos ahí vas a ir Exacto. notando, digamos, la diferencia. Pero si te Con llega esa dosis. exacto, si te llega un consultorio, por eso uno le dice, bueno, en 24, 48 horas una Volvés. nueva evaluación como para ver, digamos, cómo viene. O Sí. no mejoró nada y uno empieza a sospechar que aparte de eso tiene otra cosa, o también Sí. como para ir diciéndole, porque tampoco va a estar 20 días, digamos, con el salbutamol. Entonces, esos cuadros requieren como un seguimiento mucho más estricto, De digamos, cerquita. tanto Y en el después, lactante, en el niño. por último, no quería dejar pasar que era que ante cualquier infección que a nosotros nos sospeche gonocóxica y después se hace el cultivo de las fauces y tenemos gonococo, siempre pensar en abuso sexual en el niño, Sí, siempre. Eso nunca hay que dejar de pensar, es cierto. porque es de Sí, etiología sí. de transmisión sexual, entonces no tiene por qué estar en la garganta. Ujú. Eso nomás. Exactamente. Gracias, Sofía.
No, muy buena la presentación, Fer. Creo que abarcaste de manera completa, o sea, leyendo nada más las diapos ya uno tiene como un panorama general de las patologías por lo menos más frecuentes que uno ve en el consultorio. Por lo menos lo que vemos en el consultorio. Exacto. Así que no, bien. No sé si alguien más quiere aportar algo o le haya quedado alguna duda. Después vamos a hacer casos clínicos de los diferentes, como para ver cómo vamos abordando desde la parte de enfermería y desde la parte de medicina familiar. Como para hacerlo más práctico, tanto el seguimiento, el seguimiento y la intervención. Exacto. O sea, esto es como para tener el conocimiento, bueno, sabemos qué es esto, cómo se trata y cómo tenemos que abordarlo. Después vamos a armar casos y vamos a ir resolviéndolo juntos. Esto sí o sí tenemos que saber y después podemos empezar con los casos clínicos. Ahora la clase ya está, los conceptos ya están, así que hay que empezar a practicar. Sí, sí. Así totalmente. que